Estamos en el Seminario de Inspiración Ministerial número 4. Gracias, Pastor Carlos, por estar nuevamente y ahora de manera presencial, ¿verdad? El año pasado pues fue virtual, ustedes de Ciudad Guatemala y nuestro amado hermano Jürgen desde Canadá, pero hoy tuvimos el privilegio de tenerlos presencialmente acá en las instalaciones de Canal Peniel. Y gracias a Dios por este privilegio. Y estamos agradecidos con Dios por sus vidas. Entramos, ¿verdad?, al tema cuando Dios vino al mundo. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Bienvenidos a SIM 4, Seminario de Inspiración Ministerial número 4. Cuando en el 2019 hicimos SIM número 1, dijimos por fe que esperábamos que Dios nos dé vida, nos diera salud, sabiduría, para poder realizar estos seminarios, si fuera posible, hasta que Él regrese por su amada iglesia. Pues estamos ya en el número 4, una verdadera bendición para todos ustedes y un verdadero privilegio para nuestro querido hermano Jorge Schulz y este servidor. Una vez más, quiero con todo mi corazón darles la cordial bienvenida al Seminario de Inspiración número 4. Esta noche vamos a estudiar el tema Cuando Dios vino al mundo, basado en el versículo número 10 del capítulo número 1 del cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Fue insólito que Dios viniera a este mundo, pero más asombroso fue que el hombre lo rechazó. El señor Wells, un conocido autor inglés del siglo pasado, escribió una historia de ficción que titula La Tierra de los Ciegos. Se trata de una tribu en un valle remoto escondido entre los Andes. Por motivo de una terrible plaga, todos los aldeanos perdieron la vista. Esa gente aprendió entonces a adaptarse a esa realidad de vivir como no videntes. Pasaron los años, pasaron varias generaciones que no tuvieron el uso de la vista y perdieron completamente los recuerdos de un mundo visible. Ellos no reconocieron su verdadera condición, no se dieron cuenta de su incapacidad y creen que ser ciegos es algo normal. Viven en la tierra de los ciegos. Viven cegados a la realidad de un mundo de colores y de belleza. Y no pueden imaginar lo que es tener la vista. No pueden comprender que les rodea un maravilloso mundo lleno de bellos colores y hermosura, porque viven en la tierra de los ciegos. Ahora uno puede leer esta historia sin sentir algo que similar ha pasado con nuestro mundo. Porque los descendientes de Adán hemos dejado de ver claramente. Vivimos en una tierra donde hay ceguera espiritual, un mundo que necesita abrir los ojos a las realidades de un mundo espiritual. Y hay un verso en la Biblia que nos habla de este tema precisamente, y es Juan 1:10, que dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba nos habla de la encarnación. Y el mundo por él fue hecho nos habla de la creación, pero el mundo no le conoció, nos habla de la incomprensión, es decir, de la ceguera espiritual. Este pequeño versículo de la Biblia, en pocas palabras, resume el drama de la historia humana. Destila la historia de un mundo que perdió su rumbo, que se desconectó de su creador. Pongámonos a considerar
este versículo frase por frase. En primer lugar, el mundo por Él fue hecho. Nosotros vivimos en un pequeño pedazo de la creación de Dios conocido como planeta Tierra. Nos encontramos en un planeta minúsculo, en un universo inmenso. La galaxia en la que estamos situados es tan grande que viajando a la velocidad de la luz tardaría unos 200,000 años para cruzar nuestra galaxia de un lado a otro. Esta enorme colección de sistemas solares es como una espiral gigante que gira de manera majestuosa en el espacio. Y en esta galaxia hay por lo menos 200 millardos de estrellas como la nuestra y algunas mucho más grandes que la nuestra. Y nuestro Sol es una de esas estrellas y una de las estrellas más pequeñas de nuestra galaxia. Nuestro mundo es un pequeño pedazo de polvo que gira alrededor de nuestro Sol. Uno entre 200 millardos que hay en esta enorme red de sistemas solares que se llama la Vía Láctea. Ahora bien, si lleváramos nuestro telescopio más grande a la estrella más cercana, que se llama Alfa Centauri, y miráramos desde esa estrella hacia atrás, no sería posible ver la Tierra, aún con la ayuda de ese poderoso instrumento. Nosotros, como sistema solar, ni siquiera aparecemos en el mapa del universo. La galaxia más cercana a nosotros se llama Andrómeda. Esa es nuestra galaxia vecina. Esta galaxia, comparada con la nuestra, es un monstruo que deja chiquitita la nuestra. Los astrónomos no hablan de kilómetros cuando se habla de distancias interestelares. Hablan de año luz. Y usted se preguntará, ¿qué es un año luz? Pues bien, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Y un año luz es la distancia que viaja la luz en ese año. Ahora bien, si quisiéramos hacer un viaje desde la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que es nuestro hogar, si quisiéramos viajar a la galaxia Andrómeda, que es nuestra galaxia vecina, tendríamos que viajar a la velocidad de la luz, es decir, a 300,000 kilómetros por segundo, durante 2,5 millones de años. ¿Qué le parece? Y solamente estaríamos visitando a nuestros vecinos de la galaxia Andrómeda. ¿Cuán grande es en realidad nuestro universo? Los científicos calculan que el diámetro de todo el universo, el diámetro es decir, desde un extremo del universo hasta el otro extremo del universo, dice que hay aproximadamente 93,000 millones de años luz. Y ese es un cálculo sumamente conservador. ¿Se imagina usted cuántas galaxias habrá en nuestro universo? Por mucho tiempo se estimó que eran como 10,000 millones de galaxias. Pero estudios recientes han indicado que probablemente hay 10 veces más que eso. Los científicos cada vez aparecen con cifras más grandes, más astronómicas. Pero lo que sí es cierto es que este cosmos es incomprensiblemente vasto.
¿Saben ustedes que en la antigüedad nosotros cuando mirábamos al cielo decíamos ver las estrellas, ¿verdad? Cada punto, cada lucita en el cielo, nosotros la considerábamos una estrella. Pero ahora con estos telescopios que orbitan alrededor de la Tierra, como el telescopio Hubble, y ahora con este telescopio, el James Webb, ¿saben ustedes que cuando fotografían nuestro cielo nocturno, hermanos, no estamos mirando estrellas, estamos mirando galaxias? Cada puntito en nuestro cielo es una galaxia. Es impresionante el tamaño de nuestro universo. Ahora vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la distancia entre el Sol y la Tierra, que es de 150 millones de kilómetros, nosotros lo comparamos con el grueso de una hoja de papel. O sea, el grueso de esta hoja de papel equivale a 150 millones de kilómetros. Es decir, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Ponga atención, muy bien. Si esa distancia fuera como el grueso de una hoja de papel, entonces, ¿cuántas hojas de papel necesitaríamos para medir la distancia que hay hasta la estrella más cercana? Que dijimos que era Alfa Centauri. La Alfa Centauri está a 4.3 millones de años luz. A 4.3 años luz. ¿Ok? ¿Ustedes creen que necesitaríamos 100 hojas? ¿1000? No, mis hermanos. Muy bien, voy a repetir. Si cada hoja de papel equivale a 150 millones de kilómetros, necesitaríamos una pila de papel de 21 metros de alto. Es decir, de la altura de un edificio de 7 niveles. Y esa cantidad de millones y millones de kilómetros es lo que se necesitaría para llegar a la estrella más cercana a nuestro Sol. Porque la estrella más cercana al planeta Tierra es el Sol. Pero el sistema de estrella, que son 3 estrellas Alfa Centauri A, Alfa Centauri B y Alfa Centauri C, necesitaríamos un edificio de 7 niveles de hojas así, una sobre la otra, donde el grosor de cada hoja equivale a 150 millones de kilómetros. Solo podemos decir, wow. Pero ahora sí, agárrense muy bien donde estén sentados. Porque si quisiéramos armar una pila de papel para ilustrar el diámetro de nuestra galaxia, es decir, lo que tardaríamos desde ir de un extremo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hasta el otro extremo, necesitaríamos una pila de papel de 500 kilómetros. Realmente escapa a nuestra comprensión tales proporciones. Pero ¿no les parece asombroso que el fabricante del cosmos hiciera un universo tan grande? Si toda esta inmensidad nos deja pasmados, ¿cómo debe ser el Creador que con una palabra hizo que existiera todo lo que vemos en el universo? Cuán indeciblemente inmenso es el Dios que arrojó millones y millones de galaxias al espacio simplemente con decir una sola palabra. No podemos ni siquiera comprender a un Dios de esa magnitud. De verdad que por poco y se nos queman los circuitos de nuestra mente. ¿Y saben qué, hermanos?
Me encanta la manera en que Génesis 1 describe la creación de los astros, porque dice que aunque el número de estrellas en el universo es una cifra demasiado grande para comprenderla, la Biblia relata la creación así: hizo también las estrellas. Como si fuera poca cosa, como si fuera un detalle más. Hizo también las estrellas. ¿Y qué tipo de poder mantiene en movimiento estas innumerables galaxias que van girando por el espacio y que funciona como una relojería suiza? Todo esto exhibe, mis amados hermanos, un poder que realmente nos deja desconcertados. Juan 1:10, de la manera más sencilla, dice respecto a Logos: el mundo, en griego cosmos, por él fue hecho, como si fuera un logro insignificante. Una cosa nos queda clara entonces: que el creador del cosmos es inconcebiblemente grande y nosotros increíblemente pequeños. En un universo de esta magnitud fácilmente nos podría pasar por alto, fácilmente podríamos pasar desapercibidos. Bien dijo el salmista David en el Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Buena pregunta, ¿no les parece? Pero por algún motivo el creador de las galaxias demuestra tener un interés particular en este pequeño rincón de su creación. Sobre un pequeño grano de arena cósmica flotando en el espacio, que se llama planeta Tierra, viven unas criaturas aún más pequeñas que se llaman seres humanos. Y estos seres humanos también son hechos de polvo. Y estos seres humanos decidieron prestar atención a la voz del enemigo y decidieron rebelarse contra su creador. Pensando que todo sería mejor sin él, se amotinaron contra su hacedor. Por cierto, mis hermanos, ese fue un plan muy ridículo. Hacer un golpe de estado en contra del creador es lo más desatinado, pero eso fue lo que realmente pasó en este mundo. De manera que estamos viviendo en un planeta en rebeldía contra el supremo Rey de los cielos y la tierra. ¿Cómo fue entonces que se nos ocurrió faltar al respeto al dueño del universo y decirle que se haga a un lado? ¿Cómo nos atrevimos a hacer eso, hermanos? Declaramos nuestra independencia del Dios Altísimo y le decimos que no se meta en nuestra vida. ¿Qué tan absurdo puede ser eso? Si Dios quitara su mano, este universo dejaría de existir en el instante. Nuestra existencia y nuestra supervivencia, todo depende de Él. Y nosotros le vamos a decir: Dios, hazte a un lado. Yo soy el dueño de mi propia vida. Es mucha soberbia y mucha ceguera la que tenemos los seres humanos. Y ahora, pensemos cómo reacciona Dios frente a toda esa rebeldía. Es aquí donde sucede lo impensable, que el arquitecto de las galaxias dio el paso audaz de cruzar todo el cosmos para venir y habitar entre nosotros. Y aquí llegamos a la segunda frase del versículo que dice: en el mundo estaba. El Creador ingresó a su creación. Él abandona su gloria y viene a aterrizar en nuestro planeta. Él viene no solo a visitar, sino a vivir en este pedazo de polvo cósmico. ¿No les parece asombroso que el fabricante del universo nos visitara? El fabricante del universo se convirtió en habitante de nuestro mundo y nadie lo reconoce. Él parece ser un simple carpintero, pero no se equivoquen. El artesano que trabaja en la carpintería de Nazaret es
el creador del universo. Jesús de Nazaret y el supremo Dios son la misma persona. Nuestra historia acaba de ponerse más interesante. Ahora le tenemos al sustentador del cosmos viviendo entre nosotros. ¿Qué les parece? El autor del cosmos viene a vivir en nuestro barrio. ¿Y qué hace? Él viene a trabajar en un taller de carpintería, viene a relacionarse con campesinos y pescadores, con gente común y corriente que no se imaginan siquiera quién es él. Así que, hermanos, el que siempre estuvo con Dios, ahora está con nosotros. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí la historia se pone fascinante. ¿Alguna vez ha sucedido algo así en la historia del universo? Cuando el hacedor de todas las cosas llegó a nuestro mundo, casi nadie se dio cuenta. En realidad, al margen de unos cuantos pastores de ovejas, casi nadie se percató siquiera del suceso. Los noticieros ni siquiera hicieron mención del evento. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Creador estaba aquí y nadie ni siquiera se dio cuenta del asunto. Claro, nosotros hubiéramos pensado que si el Todopoderoso viniera a nuestro planeta, vendría con todo su poder y gloria. Sería algo que sacudiría el mundo, dejaría a todos asustados ante su majestad y gloria. Además, esperaríamos que el Supremo Dios viniera para tomar riendas del mundo, para imponer su autoridad, para aplastar a sus enemigos, para exigir su misión. Pues así es como se supone que operan los dioses, ¿verdad? Pero no opera así nuestro Dios, para nada. Pues nuestro Dios no es como el gran dios Zeus de los griegos. Nuestro Dios es como Jesús de Nazaret. Este Dios nos asombra. Él se metió en nuestro mundo de manera callada y silenciosa. Vino a vivir en una aldea insignificante en la provincia de Galilea. Se identificó plenamente con la vida en esa pequeña comunidad. Aprendió el oficio de su padre y fue conocido como el carpintero de Nazaret. Se identificaba a tal punto con nuestro mundo que nadie llegó a sospechar que fuera de otro mundo. Nadie se percató quién era él. Él trabajaba como artesano en un pueblo despreciado. Fíjense lo que dijo un hombre llamado Natanael cuando escuchó que el Mesías era de Nazaret. Él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así de insignificante era Nazaret de Galilea, la aldea donde Jesús montó un taller, o mejor dicho, continuó el oficio de su padre terrenal José. Y más adelante Jesús iba ministrando a los enfermos, a los necesitados, a los marginados. Nunca usó su poder milagroso para adquirir riqueza, influencia o estatus social. Él nunca trató de relacionarse con los grandes. Él usó su poder para servir, para sanar, para ministrar a la gente. Se identificó con los quebrantados, los agobiados y los sufridos de este mundo. Dice Lucas que él buscó a los perdidos. Marcos dice que ministró a los mendigos y levantó a los caídos. Este Dios Emmanuel es un Dios insólito de verdad. Un Dios como ningún otro. De Jesucristo aprendemos nuevas verdades entonces acerca de Dios. Y una de las grandes verdades es esta: Dios es humilde. Nunca nadie había escuchado de un Dios humilde. Nadie ha imaginado que Dios fuera así.
Pero de pronto en Jesús vemos la asombrosa humildad de Dios. Por ejemplo, si Dios viniera a nuestro planeta para nacer en este mundo, el lugar de su nacimiento uno supone que debería ser un palacio, un lugar glorioso, ¿no es cierto? El supremo Dios no puede nacer en un establo, hermanos. ¿Quién de nosotros ha nacido en un establo? A ver. ¿Quién de los televidentes ha nacido en un establo? ¿Quién de los que nos siguen en redes sociales ha nacido en un establo? Ni siquiera el más pobre de nosotros ha nacido en un lugar así, hermanos. Y el que Dios haya nacido en un establo, eso es inconcebible. Nada de pompa, nada de esplendor, nada de cámaras. Nació entre vacas y estiércol. Eso es incomprensible. Jesucristo realmente trastorna nuestras ideas acerca de Dios. El Todopoderoso había sido asombrosamente humilde. La humildad y la divinidad parecen términos contradictorios, opuestos, porque asociamos a Dios con un poder abrumador y con una autoridad imponente. Esperábamos a un Dios grande y poderoso, no a un Dios manso y humilde. Esperábamos a un rey, no a un sirviente. ¿Acaso Dios no es el ser supremo? ¿Acaso no es Él quien manda? ¿Acaso no es Él quien da órdenes? Nunca hemos escuchado de un Dios humilde. ¿Cuándo se ha visto a un Dios así? El supremo Dios debe rodearse de gente distinguida y noble. Pero este Dios le vemos rodeado de leprosos y mendigos. Dios debe venir para ser adorado, no para servir a la gente. Y por cierto, no para lavar los pies hediondos y sucios de humildes pescadores. Dios debe venir para dar órdenes, no a dar su vida. Sin embargo, el hombre de Galilea trastorna todas nuestras ideas preconcebidas acerca de la divinidad. Jesucristo nos da una nueva definición de Dios. Nos muestra la incomparable belleza de Dios, la asombrosa maravilla de Dios en la vida humana de Jesús. Llegamos a ver a un Dios que nos asombra y nos deja boquiabiertos. Nunca sabíamos que Dios era tan maravilloso, tan tierno, tan compasivo, tan bueno. En Jesucristo vemos la indescriptible belleza de Dios. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y aquí llegamos entonces a la última frase. Pero el mundo no le conoció. ¡Qué impresionante declaración! El mundo no conoció a su Hacedor, no reconoció al autor y sustentador de su vida y existencia. El creador del universo anda por los caminos polvorientos de Galilea y la gente ni siquiera se percata quién es Él. El libro de Juan hace mención de 7 señales hechas por Jesús. Estas señales o milagros daban testimonio de su asombrosa identidad. Por ejemplo, una vez Jesús asistió a una boda en un pequeño pueblo llamado Caná y sucedió lo impensable. En medio de la boda se acabó el vino. El novio había subestimado la capacidad de sus invitados para consumir esa bebida y el caso fue que el vino se agotó. Fue una situación vergonzosa, bochornosa para los anfitriones. Entonces le informaron a Cristo del problema y Él salió al patio e instruyó a los sirvientes para llenar unas tinajas de agua. Una vez llenas, Jesús dio la palabra y el agua de las tinajas se convirtió en vino.
Y no cualquier vino, sino un vino de la mejor calidad. Y la cantidad fue tremenda, dice la Escritura, que fueron hasta 680 litros de buen vino. ¿Se imaginan? Casi nadie se dio cuenta de dónde había llegado ese vino. Los únicos que supieron qué pasó fueron los sirvientes. Ante la palabra de Cristo, el agua se volvió vino al instante. Fíjense, hermanos, fíjense esta secuencia. El mundo material le reconoce a Cristo. La naturaleza le reconoce y le obedece. En otra oportunidad, cuando había una multitud de 5,000 hombres hambrientos en el desierto y no había nada para comer, Cristo decidió resolver el problema de la siguiente manera. Él tomó 5 panes, 2 pececillos, los partió, se los dio a sus discípulos y los discípulos los repartieron entre la multitud y todos comieron hasta que se saciaron. Y luego recogieron 12 canastas llenas de pan. Ahora una pregunta, mis hermanos. ¿Saben ustedes cuánto alimento se necesita para alimentar a 5,000 hombres hambrientos? Se necesitan varias camionadas de pan. Pero en las manos de Jesús, 5 panes se volvieron muchos. El mundo material le conoce. Luego de alimentar a la gente, Jesús las despidió. Entonces los discípulos emprendieron el viaje de retorno en una barca y Jesús subió a un cerro a orar. Luego Jesús decidió dar alcance a los discípulos y tomó la ruta más corta. ¿Cuál sería esa ruta? Se fue caminando sobre el agua. Fue andando sobre el mar y no se hundió, sino que la naturaleza también le reconoció. Incluso una vez, cuando los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en una barca, se levantó una tremenda tempestad y la barca estaba por hundirse. Y asustados los discípulos despertaron al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces Cristo se levantó, se puso ahí y le dijo al mar: calla, enmudece. Y la tempestad desapareció. El lago, bien obediente, se puso totalmente plácido y calmado. Observen, la naturaleza también le reconoce. Y bueno, cuando terminaron de cruzar el lago, salió a su encuentro un hombre endemoniado que vivía en el cementerio. Un hombre bajo el control de poderes oscuros. Y cuando Jesucristo salió de la barca, el hombre vino corriendo, se arrodilló ante Jesús y exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. ¿Qué? Los demonios estaban asustados. Entonces no solo el mundo material le conoce, no solo la naturaleza le conoce, sino también que el mundo sobrenatural le conoce. Los espíritus inmundos le conocen, saben quién es Él y se asustan ante su autoridad, ante su presencia. Así que la gente de esa región, ¿qué hace? Dice las Escrituras que vinieron y le comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque no le conocieron. No se percataron que el Rey de la Gloria les había visitado. Pero aún más, no querían tenerle e insistieron que se fuera. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! Fue insólito que Dios viniera a este mundo, pero más asombroso fue que los hombres lo rechazaron. El mundo material le conoce, la naturaleza le conoce,
El mundo sobrenatural le conoce, pero dice la Escritura que el mundo de los seres humanos, los seres racionales, no le conocieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, los seres humanos, no le conocieron. Así que tenemos muchos motivos para asombrarnos ante su grandeza. Tenemos muchos motivos para asombrarnos ante su humildad. Tenemos muchos motivos para asombrarnos ante nuestra propia ceguera. Ciertamente parece que vivimos en el mundo de los ciegos, en la tierra de los ciegos, como escribió o como describió el señor Wells. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que seamos tan ciegos? ¿Cómo es posible que el pecado nos haya enceguecido tanto? Qué terrible esta incapacidad de los seres humanos de discernir la verdad de las cosas. Y el mundo, dice la Escritura, no le conoció. Y entonces ahora yo pregunto a ustedes aquí presentes, a los que nos están mirando por las pantallas de sus televisores y a los que nos están siguiendo por las redes sociales, yo les pregunto, ¿y tú le conoces a Dios? ¿Tú le conoces a Cristo? ¿Te has dado cuenta quién es Jesús? ¿Has doblado tus rodillas ante Él? ¿Le has reconocido como tu Dios y tu Señor? En el capítulo 9 de Juan hay una bella historia de un hombre ciego de nacimiento, que Jesús abrió los ojos de aquel hombre y lo hizo de una manera muy interesante. Dice la Escritura que él escupió en tierra e hizo lodo con su saliva. Tomó el lodo y untó los ojos del ciego. Mejor dicho así, tomó del lodo y le untó los ojos del ciego. Qué interesante, noten este detalle. Aquel que en la creación tomó el polvo de la tierra y formó al hombre, ahora nuevamente está tomando en sus manos del polvo de la tierra. Es decir, aquí tenemos al Creador que ha venido a sanar su creación. El Creador de todas las cosas vino al mundo lleno de ciegos para abrir los ojos y restaurar la vista de todos. Jesús aplicó el lodo a los ojos del ciego y le mandó lavarse en el estanque de Siloé. El hombre fue, se lavó y regresó, dice la Escritura, viendo, recobró la vista, sus ojos podían ver. Y Juan 9 relata la historia fascinante de cómo este hombre iba descubriendo la identidad de aquel que le había devuelto la vista. Una historia realmente bella e incluso graciosa. Al final le vemos al hombre adorando al Señor Jesucristo, reconociéndole como su Señor, reconociéndole como el verdadero Hijo de Dios. Y entonces fue que Jesucristo dijo estas palabras: he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Él vino para abrir los ojos a los ciegos, y los que se creen muy inteligentes, muy entendidos, los que se creen demasiado sofisticados para creer en tonterías acerca de Dios y de Jesucristo, esa gente que se cree muy sabia, y bueno, ellos pues se quedarán en su ceguera, con su autosuficiencia y su soberbia. Andarán en la oscuridad porque viven en la tierra de los ciegos. Se cuenta que una vez un famoso violinista se instaló en una estación del metro en la ciudad de Washington. Dice que él sacó su instrumento y se puso a tocar. Era una fría mañana de enero de 2007.
El hombre tocó durante más de 40 minutos mientras muchos pasaban por el lugar. Solo 7 personas dice que se detuvieron a escuchar por un momento. Unos 20, sin detenerse, pusieron una moneda en su estuche. Y más de 1000 personas pasaron, pero de entre todos, solo uno logró reconocer al violinista. Solo una persona se dio cuenta que él era nada más y nada menos que Joshua Bell en persona, en vivo y directo. Un famosísimo violinista. 2 días antes, Joshua Bell había dado un concierto en el teatro de Boston, el cual estuvo repleto de gente. ¿Saben ustedes que la entrada a ese concierto costó más de $100? Y ahora Joshua Bell estaba dando un concierto en un lugar público gratis. Solo su violín costaba $3.5 millones. Solo su violín costaba cerca de 25 millones de quetzales. ¿Qué les parece? Uno de los grandes músicos del mundo, y solo una persona se percató de la identidad del hombre y apreció ese concierto gratis. Saben, amados hermanos, que cuando Jesucristo andó por este mundo, el Rey del cielo estaba presente y casi nadie se dio cuenta. El ser más asombroso y sublime del universo, y la gente pasó sin saber quién era él. Y Juan dice, estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Y el siguiente versículo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron es una expresión muy suave para describir lo que pasó, porque la realidad fue mucho más salvaje que simplemente no recibirle. Jesucristo emprendió viaje a Jerusalén. Cuando llegó, él fue recibido por una gran multitud. Había gritos de júbilo: Hosana, bendito el que viene en nombre de Jehová. Había mucha emoción. Ellos lo recibieron como un rey. Pero los líderes, por envidia, querían acabar con él. Ellos trabajaron y a los pocos días, ellos trabajaron bajo de agua. Y a los pocos días, esa misma multitud que gritaba Hosana, ahora está gritando: crucifícale, crucifícale. Solo habían pasado de domingo a viernes. El domingo gritaron Hosana, bendito el que viene en nombre de Jehová, sálvanos ahora. Lunes, martes, miércoles y jueves estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Viernes por la mañana, esa misma multitud pedía la muerte del Hijo de Dios. Clamaron por su sangre, le sacaron a una colina en las afueras de la ciudad de Jerusalén y procedieron a darle la peor muerte conocida hasta ese momento. Le crucificaron. Sus manos y sus pies fueron clavados a una cruz, y en ese lugar Jesucristo, retorciéndose y agonizando y sufriendo a manos de rebelde criaturas, murió. Uno mira ese suceso y dice: oiga, un rato, ¿qué les pasa? Están matando a Dios. Están matando a Dios. ¿Se imaginan? Los seres humanos están asesinando a su creador. ¿Cómo es posible que cuando vino a este mundo el hacedor de los cielos y la tierra, nosotros le crucificamos?
¿Hasta qué punto llegó nuestra ceguera? Parece que es cierto. Nosotros vivimos en la tierra de los ciegos. Nosotros asesinamos y lo hicimos de la manera más cruel imaginable. Pero 3 días después, dice la Escritura, Jesús regresó, se levantó de la muerte y se presentó vivo. Y en el día de Pentecostés, Pedro se puso a predicar y dijo a los judíos en Jerusalén: ustedes prendieron y mataron con manos de inicuos al Hijo de Dios. Y dijo algo más. Escuchen esto. Dijo que esto sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, aunque eran manos inicuas que llevaron a cabo la muerte de Jesucristo, Dios estaba obrando en medio de todo eso. Dios tenía el plan de convertir la cruz en un medio de redención, de permitir que el justo diera su vida por los injustos y así llevarnos al abrazo de Dios, al abrazo del Padre, a la danza de amor del Trino Dios. Esa tragedia Dios la convirtió en el momento glorioso, en el momento clave para nuestra salvación y la del mundo entero. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa cruz llegó a ser una demostración del amor de Dios, un billete Es decir, que lo que parecía ser una derrota, Dios la convirtió en una victoria. Y como resultado, la muerte fue vencida. El pecado fue cancelado. El infierno fue saqueado. El mal fue destronado. Y Satanás fue vencido. Y la maldición fue anulada. Cristo había triunfado de manera abrumadora. Había conseguido salvación para los tristes hijos de Adán como tú y como yo. Así que hoy tenemos motivos de asombrarnos ante su grandeza, ante su humildad, ante nuestra propia ceguera y ante el glorioso amor de Dios. Saben, hermanos, que cuando una persona recibe a este Cristo que vino a este mundo, ¿qué sucede? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas personas que piensan que Cristo viene a ajustar cuentas o a complicarles la vida. Es lo que sucede a veces cuando alguien toca la puerta, ¿verdad? Cuando alguien toca la puerta, a veces la gente piensa que es alguien viniendo a cobrar una cuenta. Y se esconden y no responden. Y le mandan decir a alguien, dile que no estoy. Porque temen enfrentarse con alguien que viene a cobrarles algo. ¿Cuántas personas actúan así con Cristo? Dile que no estoy. Dile que estoy muy ocupado. Dile que vuelva otro día. No quieren enfrentarse con Él. Buscan evitar un encuentro con Cristo. Y no se dan cuenta que el que toca la puerta viene con la oferta más grande del universo, mis hermanos. No hay otra oferta que se compare al Evangelio, a las buenas noticias del Evangelio. Cristo viene trayendo perdón, paz con Dios y vida eterna. Él viene para expulsar la oscuridad de nuestra vida, para abrir nuestros ojos, para adoptarnos en la familia de Dios. Y si hasta este momento tú has intentado mantener a Cristo fuera de tu vida, mi consejo es: ya no sigas haciendo eso. Por el contrario, corre. Abre la puerta de tu corazón, invítale a pasar, porque tú necesitas a ese Cristo en tu vida. Porque sin Él tu vida está ciega, oscura, sin rumbo. Tú necesitas tenerle a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida.
Necesitas el perdón de Dios. Necesitas vivir con la luz de Dios en tu corazón. No hay que seguir viviendo en la tierra de los ciegos, por favor. Cuando ha llegado la luz del mundo, ha llegado Jesús, es tiempo de ir a Él. Es tiempo de ser sano, de ser salvo y de ver y de decirle a la tierra de los ciegos adiós para siempre. Cristo no vino al mundo porque quería convertirnos en siervos. Vino para convertirnos en hijos de Dios y en sus hermanos menores. ¡Wow! Vino para adoptarnos a su familia divina. Y ningún privilegio en todo el mundo puede compararse con el privilegio de ser hijo de Dios. Qué maravilloso que el Hijo de Dios haya venido a este mundo. Esa es la mejor cosa que le ha sucedido a nuestro planeta. Ahora bien, para terminar me gustaría que nosotros examinemos y demos un resumen de las 4 cosas, de los 4 motivos de asombro ante la venida de Cristo a este mundo. En primer lugar, ¿no es asombroso que el fabricante del cosmos hiciera un universo tan grande? En segundo lugar, ¿no es asombroso que el fabricante del universo nos visitara? Número 3, ¿no es asombroso que el fabricante del mundo viniera y nosotros le matáramos? Y número 4, ¿no es asombroso que el fabricante del universo nos invitara a ser sus hijos? Yo quiero esta noche terminar esta conferencia invitando a todos nuestros queridos televidentes, sea que usted haya escuchado esta conferencia por medio de Canal Peniel o haya seguido esta conferencia en nuestra página de Facebook o YouTube o cualquier otra de las redes sociales, yo quiero invitarlo en esta noche a creer en Jesús, a abandonar definitivamente la tierra de los ciegos y venir a Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el único que puede abrir tus ojos para que veas la luz, para que conozcas la verdad, para que conozcas al Padre, para que seas perdonado y seas abrazado por Él y seas hecho un miembro más de su familia divina. ¿Quieres aceptar a Cristo esta noche? ¿Quieres creer en Jesús como tu Salvador? Por favor, haz esta oración conmigo. Dile a Cristo así: Señor Jesús, gracias por venir a este mundo. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre. Creo en ti. Y en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo el don del Espíritu Santo. Recibo el perdón de mis pecados y recibo el regalo de la vida eterna. Amén. Querido amigo, si tú hiciste esta oración en esta hora, eres hijo de Dios y eres un hermano nuestro. Así que te damos la bienvenida a la familia de Dios y te animamos para que en un mensaje o con una llamada te comuniques con el canal Peniel y digas: por favor, oren por mí. Ahora soy salvo. Ahora veo la luz. Ahora Cristo es mi Salvador. Oren por mí para que siga fiel
hasta su venida. Amén. Muchísimas gracias por su atención y les animamos a seguir estas conferencias del Seminario de Inspiración Ministerial número 4, Camojá Grande 2023. Hasta pronto.